el Señor de las Tres Caídas, Cinco Llagas, Sagrada Lanzada y el prendimiento del popular barrio de Santiago. En la actualidad es capataz de la Sagrada Mortaja, Cristo Rey, capataz general de la Hermandad de la Cena, Cristo de la Defensión, Amargura, Encarnación y Nuestra Señora de la Soledad en Semana Santa. De Gloria también saca las cofradías de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Jerez, Santísimo Cristo de las Almas, Virgen de la Cabeza y Virgen de los Reyes. Y si no me equivoco también la Sacramental de Santiago, allí en Jerez. Buenas tardes, Martín, y bienvenido a echar un rato aquí con nosotros. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y como ha dicho Nico, si alguien quiere preguntar, pues nos lo envía por privado o levanta la mano y le damos paso para que directamente le pregunte a Martín. La pregunta es obligada, obviamente. ¿Cómo has vivido esta Semana Santa del 2020 a causa de este COVID-19? Bueno, pues la verdad que obviamente, y como todos los que amamos y tenemos la pasión con la Semana Santa, pues la hemos vivido de una manera muy distinta, muy diferente y bueno, pues con muchísimos recuerdos, tirando de muchos recuerdos, tirando de sensaciones, ¿no? Pero realmente pues la he vivido profundamente, la verdad es que sí. He tenido la suerte de experimentar sensaciones que ni imaginaba que la iba a experimentar y bueno, pues gracias a Dios con la conciencia real de lo que está sucediendo y sabiendo que, bueno, pues que teníamos que aceptar como ha venido, ¿no? Así que, por lo demás, bueno, pues como creo que como casi todo el mundo, echando mucho de menos sobre todo, pues el abrazo de la gente que tú quieres, porque realmente, y es algo que yo digo muchas veces, somos cristianos, estamos en las cofradías, por supuesto, por esta base cristiana que tenemos, pero cuando nos metemos debajo de los pasos, cuando nos acercamos al mundo del costalero, también lo hacemos por amistad, lo hacemos por la gente que tenemos cercana, porque estamos a gusto, porque estamos bien y porque tenemos una buena relación con la gente. Pues este año se ha echado mucho de menos, ¿no? Ese abrazo de la gente, ese abrazo de tus costaleros, pues porque a veces, bueno, ha llovido, pero hemos tenido la suerte de estar delante de nuestros titulares y compartir pues ese dolor, si se puede decir así. En estos momentos, pues yo recuerdo bueno, que cuando llegaba la hora de la salida de alguna cofradía, pues lo que uno echaba de menos era eso, realmente, estar delante de tus titulares, pero a la vez compartir esta impotencia delante de tu devoción con gente a la que quieres muchísimo, ¿no? Por tanto, esos han sido los momentos, podríamos decir, más complicados, ¿no? Pero bueno, aceptándolo y pidiéndole a Dios y a su bendita madre pues que esto pase pronto, ya tiene consecuencias gravísimas, pero bueno, pues que sean las menores de las consecuencias, ¿no? O que sigan acortándose esas consecuencias, ¿no? Muy bien, y esperemos que la Semana Santa del año que viene la podamos vivir en plenitud. Confiemos en que sí. Te escucho bajito, ¿eh? Digo que la Semana Santa del año que viene la podamos vivir en plenitud. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que las circunstancias se den y que podamos pues, vivirla con normalidad, ¿no? Pero bueno, es pronto, ¿no? Yo creo que es pronto incluso para poder pensar en cómo vamos a poder vivir la próxima Semana Santa. Ahora, yo creo que lo importante, como he dicho antes, pues encomendarnos a Cristo y a María y que esto pase pronto, ¿no? Que es lo importante. Así es. Muy bien. ¿Cómo llega Martín Gómez al mundo de las cofradías? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo sale por primera vez, no sé si debajo, llega una hermandad y te da el primer martillo? Bueno, pues yo siempre digo que las cosas pasan porque Dios quiere que pasen las cosas, ¿no? Sí. Hablo muchas veces del destino. El destino, como digo muchas veces a mis costaleros, es un taxi donde te subes y sabes en qué parada tienes que quedarte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nací con esa necesidad de las cofradías, porque en mi casa, pues, bueno, por lo que sea, pues no es, digamos que no tengo una tradición cofrade, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi tradición viene a través de un marido de mi tía, que es el que me facilita la entrada de alguna manera en las cofradías, y a través de mi abuela, que era, bueno,
pues era, digamos que acompañaba y vestía el túnico nazareno a la Hermandad del Nazareno de Jerez. Y yo desde muy pequeño pues acompañaba con ella también con mi túnico nazareno, acompañaba a ellas, a mi tía, a mi abuela, acompañaba en la madrugada del Jueves Santo. Esta es mi entrada, digamos, la puerta de entrada en las cofradías de alguna manera. Luego, bueno, pues voy creciendo, tengo la necesidad de buscar el mundo de abajo, que era algo que desde muy pequeño me apasionaba. Jugábamos a los pasos, como creo que casi todo el mundo hemos experimentado en nuestra vida. Y a través de esto, bueno, pues tengo la suerte de cargar en la Buena Muerte. También debo decir la mala suerte bueno, por mi estatura, yo mido 1,88, pues de no poder seguir, y tengo la suerte también, lo tengo que decir, de recalar en la Hermandad de la Cena, que en aquella época, que eran de hermanos costaleros, y las hermandades, no había un boom de costaleros como existe hoy, pues hacía falta para completar la cuadrilla alguien de mi altura, y bueno, pues me vino, como se suele decir, de lujo, porque bueno, pude seguir con mis pasos, con mi vocación costalera, ¿no? Que duró poco, porque al año siguiente, bueno, pues en la Hermandad de la Cena me ofrecieron el martillo del Señor de la Cena. Ya yo, desde los 15 años, pues empecé en el Loreto también como contraguía, estando en el equipo del difunto Sacrificio, y en la Veracruz, precisamente, hermandad que luego, en la que luego fui capataz de la cofradía, pues también tuve la suerte de ser contraguía. Esa es un poco mi llegada a las cofradías, y a partir de ahí siempre he dicho que las cosas hay que verlas como si fuera la última vez, ¿no? Y yo pensé que, bueno, pues que me daba la oportunidad de ser capataz, algo que ni en mis mejores sueños podía planteármelo, y me lo tomé con esa filosofía, ¿no? Con la de creer que era el último año siempre, ¿no? Y creyendo que siempre es el último año, porque sigo creyéndolo profundamente. Hoy, llevo 37 años, ya hubiéramos cumplido esta Semana Santa como capataz, ¿no? Al frente de los pasos. Muy bien. ¿Qué significa para ti el Señor de la Cena? Porque por otras entrevistas que te han hecho sé que es tu devoción y la de tu familia prácticamente. Pues fíjate, llegar a una cofradía, y lo tengo que decir así de claro, yo creo que una de las virtudes que tenemos que tener y de las cosas que tenemos que tener claras es la sinceridad. Yo llegué a la cena de casualidad, y luego la cena pues me ha regalado lo que soy como capataz también, ¿no? Independientemente de que, bueno, luego otras cofradías me dieron la oportunidad de seguir demostrándolo, ¿no? Y bueno, en la cena, la gente de la cena, la cofradía en sí, pues me hizo creer al Señor, y me hizo sentirme como me siento hoy, ¿no? Le debo lo que soy. Estoy hablando hoy con una persona que nace en la cena, ¿no? Por tanto, imaginaros si le debo a la cena esa oportunidad que me dio en aquel momento, ¿no? Así que eso es lo que puedo decir, ¿no? Le debo mi trayectoria, ¿no? En definitiva. En la Hermandad de la Cena también desde hace 2 años, sin mal no creo, eres capataz general. Sí. También coges el palio. Sí. ¿Cómo asimilas y afrontas ese reto después de llevar tantos años con el misterio? ¿Tienes que dividir la cuadrilla? No sé, ¿qué circunstancias tuviste que manejar con la gente? Bueno, en la Hermandad de la Cena, los motivos habría que indagar mucho, ¿no? Y además no me gusta hablar mucho de ello. La Hermandad entendió, yo diría, o sería más directo y más concreto, yo diría que la Hermandad en sí decidió en un momento dado que la cofradía debía demandarla a un solo capataz por el bien de todos, ¿no? Es verdad que en la Hermandad de la Cena la gente siempre miraba más para adelante que para detrás, ¿no? En las igualadas, en todo, era mucho más complicado ser costaleros de la paz, que ser costaleros. Más complicado me refiero en el esfuerzo en sí, o como diría yo, bueno, pues en el ambiente, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Ser costalero del Señor de la Cena era más complicado para entrar, pero luego, pues la gente, por las circunstancias que sean, lo han disfrutado, y bueno, y por las circunstancias, como digo, que sean, lo valoraban más, ¿no? Y desgraciadamente, pues en el palio sucedía todo lo contrario. Y la hermandad, yo creo que con buen criterio, bueno, pues decide que la hermandad la dirija el tema costalero solamente un capataz.
ha tenido sus consecuencias, obviamente, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, pero a día de hoy nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y de cómo está evolucionando este trabajo, ¿no? La verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Yo no sé lo que pienses tú sobre este tema, pero yo, por ejemplo, soy de los que piensa que las cofradías deberían de tener un capataz general, más que capataz de Paso de Cristo o capataz de Paso de Virgen, porque luego vienen los problemas. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, a mí no me gusta decirle a las cofradías qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Como no me gusta que me digan lo que tengo que hacer yo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hay solamente una mente pensante, digamos, en el organigrama costalero de la cofradía, es mucho más fluido todo, ¿no? Es mucho menos conflictivo, ¿no? Mira, cuando en una cofradía hay dos pasos siempre se tienden a que por la circunstancia que sea haya gente que tiran a un sitio y otras que tiran a otro, ¿no? Y es inevitable, porque es inevitable en el ser humano, pues que haya ciertas rencillas, ¿no? Ciertas envidias, ¿no? De por qué yo allí sí y aquí no, ¿no? Por tanto, para que esto acabe hay que unificarlo, ¿eh? Hay que unificarlo realmente. Y bueno, pues la verdad es que bueno, afortunadamente yo creo que la solución idónea para todo sería un capataz de la cofradía, ¿no? Pero ya te digo, hay cofradías donde funciona el capataz del Cristo y el capataz del palio, ¿no? Por lo tanto, no hace falta, no haría falta esta figura de capataz general, ¿no? Muy bien. Como ya te comenté, aquí la forma que tenemos de trabajar es el costal, la herramienta que tenemos, y por lo tanto desconocemos la molía, la conocemos pues a través de los vídeos, de lo poco que vemos de Jerez, de una peña de Chiclana que tuvimos aquí haciendo también una conferencia. Y bueno, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo es la herramienta, cómo se trabaja con ella, cómo se hace, el material. Bien, pero por la molía, digamos que nace bueno, con el Papi Olmedo, el antiguo capataz de Jerez, capataz muy afamado, que también marcó un antes y un después en el mundo del costalero. Trabajaba en Sevilla y cargaba pasos en Sevilla, y bueno, él decía, o decían por aquella época, hay que tener en cuenta que Jerez tiene, lo que son las calles de Jerez son muy dificultosas, ¿no? Y él decía que el costal te podía arrancar la cabeza. Esto es una percepción que tiene una persona determinada, ¿no? Y al parecer, bueno, pues quiso como evolucionar, por decirlo de alguna manera, cosa que yo no creo, cada herramienta es cada herramienta, evolucionar el costal y llevarlo a la molía. Algo que no tendría que tener, digamos, el gorro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no te tiraba de la frente, ni mucho menos. La molía es una manta enrollada en sí misma y luego tiene la forma, digamos, de una herradura y el costalero lo lleva colocada en el cuello, ¿no? Si vemos los costales antiguos, de fotos antiguas, nos retrotraemos a la historia, vemos que la almohadilla, lo diré, La morcilla. la morcilla es, digamos que más gorda, de un tamaño casi, si tuviéramos una foto lo podríamos ver, ¿no? Casi del tamaño de una molía, normal y corriente. De ahí que él saca, entiendo, que se quite la parte del gorro y se quede solamente con la parte de lo que recae del peso en la cerviz, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo se sujeta? Pues con una cuerda, se sujeta a los dos extremos de esta manta enrollada, una vez que, digamos, la hemos puesto en forma de herradura y nos la amarramos. Pero realmente el peso del paso cae igualmente como cae en el costal, en la morcilla, cae en el mismo sitio, en la cerviz, ¿no? Y la igualdad se hace de la misma manera, ¿no? Es verdad que hay quien dice que la molía es más embustera, por decirlo de alguna manera, que el propio costal a la hora de trabajar, ¿no? Puede ser, yo no voy a discutir ni voy a entrar a valorar esto, ¿no? Y ahora diré por qué no voy a entrar a valorar esto, ¿no? Podrá hacerlo si no nos preocupamos por la herramienta como debemos hacerlo, ¿no?
Y cuando entramos a debatir qué es mejor, si es el costal o es la molía, a mí es que no me gusta debatir de este tipo de cosas. Creo que es innecesario, ¿no? A mí me gusta hablar del costalero, porque si realmente la persona, el instrumento principal, que es el costalero, no vale ninguna herramienta. Ya no es válida. Ninguna herramienta. Si el costalero no es de verdad, no vale lo que se ponga. Si el costalero no es compañero, no vale lo que se ponga. Si el costalero no sabe andar, no vale lo que te ponga. Yo me atrevería a decir que hoy ponemos un paso de los nuestros en la campana y posiblemente la gente no sabría si vamos con costal o molino. Por tanto, el fundamento está en la gente de abajo. En la gente, para mí, en la gente de abajo. Yo no entro a debatir herramientas, no me preocupa mi herramienta para trabajar con mi costalero, para preocuparme por él y para cuidarlo e intentar de que haga el trabajo lo mejor posible, ¿no? Pues sí. Además, en Jerez, ahora, a día de hoy, los pasos se están cargando con molía y se cargan a costal y hay buen ambiente, que no hay discusión ni nada. Efectivamente, conviven tres tipos de carga en Jerez. Convive la carga, un estilo, digamos, a Málaga, ¿vale? Que es el cargador por fuera, que es en el Nazareno, en el Cristo y en Amor y Sacrificio. Convive el costal, que de hace un tiempo acá, bueno, pues ha tenido una evolución importante con gente que saben de la herramienta, porque realmente lo que hay que también es saber conocer el oficio, ¿no? Y luego, bueno, pues convive la molía, que digamos que es en la mayoría de las cofradías donde se trabaja con molía. ¿Alguna vez has trabajado con el costal? ¿Has tenido alguna Sí, cuadrilla a sí, costal? sí. Teníamos en esta necesidad, digamos, y en esta pasión y en esta vocación por el mundo del costalero, pues me llevó hace muchísimos años ya, hace unos 25 años, a montar una cuadrilla que ensayábamos con el paso, con la mesa de ensayo de la Hermandad de la Cena y ensayábamos con costal, principalmente para aprender yo, porque cuando hago las cosas las hago para aprender yo. Y bueno, trabajamos, pero solamente en ensayo. Nunca he sacado un paso a la calle con costal. Muy bien. ¿Cómo se vive actualmente o cómo está el mundo de la costalería en Jerez? En el tema de demanda de huecos y hay falta gente, las cuadrillas van a doblar. ¿Qué situación Hombre, creo tenemos? que goza de buena salud, ¿no? En Jerez se está haciendo un buen trabajo a nivel costalero. Hay gente que manda los pasos, yo creo que con solvencia, y esto provoca, bueno, pues que la gente de alguna manera también se enamore del mundo de abajo y participe, ¿no? Gracias a Dios, excepto contadas excepciones, la gente pues tiene fluidez a la hora de montar las cuadrillas, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Muy bien. Dicen que de los buenos maestros salen buenos discípulos. En este caso, podríamos decir que tu hijo es tu discípulo y hace 2 o 3 años pues, fue nombrado capataz de la Virgen del Consuelo del Pelirón, si no mal creo. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando te dio la noticia? Ver que tu discípulo pues, empieza en solitario. Bueno, para mí es lo más bonito, ¿no? Yo tengo que contar la anécdota de la primera vez que vestí a mi hijo para que me acompañara en un paso, ¿no? Y era muy pequeño, era en el paso de la Virgen de la Cabeza. Y aquel día estábamos solos en casa, los dos, él y yo, y le intenté de transmitir lo importante que era para mí el hecho de que se vistiera por primera vez y me acompañase en un paso. Yo pensé que mi hijo no lo entendería, pensé que en ese momento no me entendió. Y cuando llegamos a la iglesia y decidí que la primera persona que llamara al paso fuera mi hijo, me vuelve a repetir mis mismas palabras, ¿no? Y me dijo, tú no sabes lo importante que es este momento para mí. A partir de ahí, me he sentido orgulloso de mi hijo todos los días de mi vida, independientemente de su vida diaria, ¿no? Pero a nivel como capataz, como persona que comparte un sentimiento con una persona a la que quiere muchísimo, pues me he sentido muy orgulloso, ¿no? Inmensamente orgulloso de que mi hijo siguiera mis pasos y por supuesto el día que le ofrecieron la Virgen del Consuelo, pues
pues para mí fue la misma sensación que cuando, por ejemplo, a mí me ofrecieron la soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo lo que significa para él, entiendo lo que aquello significó para mí, entiendo qué significa este sentimiento, ¿no? Cuando uno ama a estas cosas de esta manera, ¿no? Pues ya que has nombrado la soledad, háblanos de ella. Sabemos que es una de las devociones de tu casa también, junto con el Señor de la Cena. ¿Cómo Hombre, llegaste a aquella hermandad? a la soledad, bueno, pues llego porque la hermandad decide llamarme, ¿no? La soledad fue mi hermandad antes que la cena, ¿eh? Tengo que decirlo. Hay gente que no, como no conoce mi historia, pues no sabe tampoco de mi interior, ¿no? La soledad, desde el primer día que me puse delante de ella, me enamoré de la Virgen, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo hablar de esto porque hablar de la soledad es como si te olvidaras de otra devoción y no es así, ¿no? Pero es verdad que cuando te enamoras de una persona perdidamente, no ves otra cosa. Y, y en lo que es la soledad para mí es eso, ¿no? Prácticamente un amor imposible. Eh, son muchos sentimientos encontrados que son muy difíciles de explicar con palabras, ¿no? Yo creo que es más fácil venirse el Viernes Santo, ponerse al lado de la soledad, mirarle la cara y darse cuenta de por qué te puede volver loco una virgen. Yo creo que con esto queda claro, ¿no? Cuáles son mis sentimientos hacia la soledad. Luego, pues tengo más devociones que comparto y que las quiero, pero que obviamente normalmente siempre uno tiene en el corazón. Uno no puede querer lo mismo a tu mujer, a tu hija, a tu abuela, a tu madre, ¿no? Pues esto suele ocurrir un poco así, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que ya hemos conocido, o te hemos conocido, Martín, como un poco como capataz y sobre todo como persona. Ahora nos vamos a meter un poco más en temas pues, de actualidad, más del costalero. A mí no me gusta hablar de esto, de afición o devoción, porque yo creo que al final una Yo es cosa que va no con la hablo de otra, afición ni de devoción, yo hablo de vocación. o de vocación. Yo también me gusta, unas veces he hablado también de que creo que es una vocación. Cuéntanos un poco cómo vives tú este tema. Hombre, entiendo, ya te digo, puede haber un magnífico profesional en cualquier materia. Cualquier materia. Hay médicos que son muy buenos, han estudiado muchísimo, hay enfermeros que han estudiado muchísimo, ahora que, bueno, que son gente súper importante en los días que estamos pasando. Hay no sé, distintas profesiones, incluso maestros, profesores, gente que se dedica a la educación infantil. Si no tienen vocación, no tienen nada. No valen. No valen. Sabrán mucho, sabrán sumar, sabrán restar, ¿no? Y al final hacerte una ecuación y son unos monstruos. Pero no tienen nada, están vacíos. Pero cuando tienes vocación, unes la fe, si quieres llamarlo, con esa afición. Porque es verdad, cuando uno es pequeño, a uno le gustaría ser doctor. Eso empieza como una afición. Lo eres. Amas tanto tu trabajo que termina siendo una vocación. Termina siendo parte de tu vida, parte de tu corazón, haciendo las cosas sin mirar a ningún lado. Solamente porque tienes que hacerlas, porque tu corazón te manda a hacerlas. El costalero por afición tiene límites. Límites. La afición también es moda. Cuando las cosas nacen del corazón, se quedan en el corazón. Y eso, amigo mío, creo que es absolutamente indiscutible. De lo contrario, nos quedaremos sin cofradía. Podría, lo dudo, ¿no? No mucho, porque hay mucha gente que ama el oficio. Si eso fuera así, si solamente nos basáramos en la afición, los pasos terminarían con ruedas. Así es. Si se llegara a dar el caso de que pues esa afición, esa vocación se pierde y se tuviera que volver a las cuadrillas
profesionales, cuadrillas asalariadas. ¿Estarías dispuesto a estar al frente de ellas cobrando? Que muchas veces se pregunta y parece que la gente como que se asusta. ¿Por qué no? ¿Quién dice que aquellos profesionales no tenían vocación? Efectivamente. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que no? Sería una falta de respeto. Absoluta. Absoluta. Aquellas personas comían del mundo del costalero porque era un sustento en su sueldo. Eran gente muy necesitada. También hay muchas historias, ¿no?, que dicen que hubo costaleros que fueron a echar una mano en aquella época de cuando se cobraba, ¿no?, a hermandades que le hiciera falta, ¿no? Hay muchos costaleros de aquellos de una cultura básica, absolutamente básica. Cultura básica, hablo hasta en la religión, ¿eh? Pero sin embargo experimentaron la fe y la devoción a través de los pasos. Y cobraban. Eso no está reñido. No está reñido por necesidad. El mundo del costalero podría dar o retrotraerse o invertirse a cobrar si las hermandades no son inteligentes. No tiene sentido que con el boom del costalero que tenemos hoy, con la bonanza que tenemos en el mundo del costalero, estemos pensando, porque es algo que ocurre no aquí hoy, en esta entrevista, ¿no? Suele salir en muchos debates en mesas redondas, donde se habla del futuro del costalero, se cobrará o no se cobrará. Yo no me planteo eso. Hay alguien que me decía en mi cofradía, en la cena, me decía que hablaba, no debemos olvidarnos de la historia, es que la historia, es que la historia, es que la historia, es que la historia. ¿Qué es la historia? Nos tenemos que olvidar un poquito de esa historia, ¿eh? ¿Y por qué no vivimos el presente? ¿Y por qué no cuidamos el futuro? Sin pensar en la historia. Ya la historia la iremos creando nosotros para que vengan otros y hablen de esa historia. Y aquellos que vengan luego, pues crearán otra historia. Pero plantearnos que somos una sociedad muy negativa, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo podemos estar hablando? Me acabas de preguntar que cómo está el mundo del costalero en Jerez. Te he dicho que goza de muy buena salud. ¿Tú cómo me puedo plantear que en Jerez se pague al costalero? Si se pagase, otro ciclo más se cobra. Pero que si cobramos, no estará querente de vocación. Claro. ¿Cuánto vale sacar un paso hoy a la calle? ¿Cuánto valdría? Habría que ponerle un precio y no barato. Pues un poco eso, ¿no? Así. Como has dicho de las hermandades que deben de cuidar, aparte de a todos sus hermanos, a las cuadrillas de costaleros, sean hermanos o no, Por igual. Pues yo lo que aquí en nuestra tierra, al final estamos en Castilla-La Mancha, estamos muy pegados al de Peñaperros, pero no estamos cerca. Aquí el costal llegó en el 87 y hay hermandades pues que desde hace 10, 15 años para acá parece ser que sí están integrando al costalero en sus hermandades, sean hermanos o no, y le están facilitando, pero hay otro tipo de hermandades que están, por decirlo de alguna manera, poniendo muchas trabas al costalero, obligándolo a ser hermanos sin tener gente, porque aquí no gozamos, gracias a Dios, gozamos de salud, por lo menos las cuadrillas que tenemos nosotros, pero hay cuadrillas pues, que se ven muy apuradas cuando llega Semana Santa para salir, y yo el problema lo veo más en la Junta de Gobierno, en el tema de que los obligan a ser hermanos, le dan rifa, una indumentaria del costalero, sudaderas, en fin, incluso a trabajar en bares en ferias, por ejemplo, que por cierto ahora mismo estaréis allí en la feria, si mal no creo. Pues no sé si allí se habrá vivido igual este tema o se sigue viviendo. Que haya todavía cofradías. Yo creo que en el mundo de las cofradías, el mundo del costalero, el mundo de las cofradías, como todo en la vida, es la vida misma. Entonces yo creo que las cosas hay que relativizarlas, ¿no? En definitiva. Hay que ser muy normal, hay que ser muy real, hay que ser normales. Hoy parece que si las cofradías no están en este foco, es que no son normales, ¿no? Nos preocupamos demasiado por exigirle a la gente que llegue a las cofradías.
Esto es como cuando a misa solo van 4 y dan la bronca de que no ha venido nadie a los 4. Mire usted, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Vamos a reinventarnos de otra manera. Vamos a hacer las cosas con normalidad. A veces se critica que se hable mucho de los capataces. Pero son las cofradías las que hablan de capataces. Somos los propios capataces los que provocamos que se hable de nosotros. Pero luego salimos en una entrevista, porque si no, no estaría yo aquí, y digo que nosotros no tenemos que tener protagonismo. Sí, debemos de tener el protagonismo justo. ¿Ustedes saben por qué yo estoy aquí? Porque le debo mucho a las cofradías. Y porque en la situación en la que nos encontramos, pues creo que con las miles de tonterías que yo pueda decir hoy, estoy haciéndole pasar un buen rato a la gente. Simplemente. Pues es tan básico esto, tan básico, de parvulito, que es lo que tendríamos que hacer en las cofradías. Entonces tendríamos las cofradías, cada una en su parcela, sería impresionante. Impresionante. Y fíjate que estamos hablando, casi ya no hablamos del costalero. Hemos eliminado el protagonismo del costalero y estamos hablando de la esencia, de la verdad, de lo que importa. Porque sin esto, sin esa base, sin ese fundamento, no hay costaleros. No puede, ya no hay ni vocación ni nada, ya no existe el costalero. Por tanto, como te decía, hablaba de la historia, preocupémonos del presente y miremos al futuro. Y hagamos historia sin pensar en hacerla. Entonces tenemos bien la cofradía perfecta. Así es. La juventud en Jerez, ¿cómo se está acercando al mundo de la costalería? A través de las cruces de mayo, no sé si allí las hacéis, es que desconocemos, pues Jerez, conocemos algo, sí, hay pero algunos. supongo que habrá gente joven que se Sí. acerque. Bueno, aquí se vive de otra manera, ¿no? El joven que gusta el mundo desde abajo, pues vive muchos ensayos, comparte cruces de mayo, como bien dices, ¿no? Y poco a poco pues va llegando a pasos, por decirlo, de juveniles y luego mayores, ¿no? Y bueno, esta suerte no la teníamos los de antes, ¿no? Toda la gente que llegamos en otra época, la tienen esta juventud, ¿no? Juventud, que cuando hablamos de la juventud tenemos que hablar, vuelvo a lo que decía antes, de la propia sociedad. ¿Cómo es la juventud que nos encontramos hoy cuando vienen a pedir sitio a los pasos? Pues la misma juventud que te encuentras en los colegios. Los profesores se han reinventado a la hora de educar a los niños. Y yo creo que a veces está mal. A los niños no se les puede premiar por estudiar. Este es su trabajo, amigo. Pues esto, amigo mío, también le hace daño a las cofradías. La educación que reciben los jóvenes en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la familia hablo de la educación sobre todo cuando somos, me meto yo también, permisivos, ¿no? O cuando en la escuela te enseñan de una determinada manera, ¿no? Vamos a jugar para aprender, ¿no? Mi trabajo es estudiar. Esto sería muy importante porque acostumbraríamos a la gente, a los niños, a hacer un esfuerzo. O no hacer un esfuerzo, a entender que con esfuerzo se crean las cosas, o se crean las cosas, ¿no? Por tanto, llegarían a los pasos de una manera increíble, ¿no? A veces nosotros tenemos, pues, que de alguna manera hacerle ver a esta juventud que los pasos ya son de hombre, que tomamos decisiones, que cuando decides meterte debajo de un paso es una decisión personal y no puedes fallar. El costalero tiene que ser honesto, tiene que ser honrado, ¿no? Sobre todas estas cosas, ¿no? Y son valores que a veces, y que me perdone el que no lo entienda, a veces la juventud, por desgracia, por la sociedad, por la televisión, por miles de cosas que vivimos hoy, no lo tiene del todo claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. La juventud hoy en día
es así. Aunque gracias a Dios todavía quedan jóvenes con valores y que... No, sí, no, no, no. Hablo y de no nos generalizando y he podemos... dicho que hay gente buena. Así es. ¿Cuántos costaleros tienes en tu nómina, por decirlo, dentro de lo que engloba Cuadrilla Martín Gómez? ¿Cuántos costaleros Estamos en torno a gestionáis en Semana los Santa? 600 costaleros. Unos 600 costaleros. Unos 600 costaleros, sí. ¿Y cuántos van a pedir sitio, por ejemplo, en la cena? ¿Cuántos huecos puede haber en un año y cuántos aspirantes? Hombre, en la cena, por ejemplo, ahora ha cambiado la circunstancia, ¿no? Ahora tenemos que igualar 2 pasos, ¿no? Entonces, bueno, antes en el Señor de la Cena, pues a la igualdad del Señor acudía a pedir sitio 70 personas, por ejemplo, y ahora mismo esas mismas 70 personas se tienen que repartir entre el Cristo y el palio, ¿no? Ya la gente que tiene una altura determinada saben a dónde tiene que ir, ¿no? Y si no, bueno, pues no. Pero sobre eso no van 50, 60, cada año es distinto, ¿no? Las El demás año que cofradías, viene imagino la necesidad. supongo que en las demás cofradías pues tendrás el mismo problema. Bueno, un problema que gracias a Dios es así, que va gente a pedir sitio y no puede llevar Bueno, la ya te he cuadrilla dicho doblar. que Jerez goza de buena salud, ¿no? Pero hay pasos a los que pues, tenemos que decir que lo calzamos y vamos digamos, con suficiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que doblar cuadrilla en todos los pasos no se dobla. El costalero de hoy es muy exigente. Va donde le Sí, gusta. yo pienso que muchas veces a lo mejor el costalero se está acostumbrando a llevar la cuadrilla doblada y en cuanto ya no está doblada y solo llevamos un relevo por palo, como que ya la cosa viene mal o parece que Capataz ha hecho un mal trabajo y todo lo contrario. O sea, a lo mejor sería esa la solución, menos costalero y más exigencia. La vida, es la vida misma. Tú te has acostumbrado al aire acondicionado, ¿no? ¿Te has acostumbrado al aire acondicionado? ¿Sí o Hombre, no? claro. No lo soportas en verano que no estar con aire acondicionado, ¿verdad? Pues esto pasa en el joven. Está acostumbrado a una serie de comodidades, de esfuerzos, nosotros los padres limitamos mucho, ¿no? Que nuestros hijos hagan un esfuerzo, ¿no? Extra, y esto es que de verdad, es que es muy básico todo. El costalero es la vida misma. Lo que me preguntes del costalero, pregúntalo de la vida. Lo que preguntemos de la vida, de las cofradías, preguntémoslo de la vida. ¿Cómo se gestiona una asociación X? Pues así, con la diferencia, es que hablar de esto parece muy frío, ¿no? Pero lo que los diferencia es lo que yo dije antes. Desde pequeño me enamoré de la soledad. Esa es la única diferencia. Esa, que tengo devoción, que soy cristiano. Esto, por lo demás. Y esto es lo que hace que yo me esfuerce en el mundo del costalero de una manera a lo mejor especial a veces, ¿no? Y aguante cosas que posiblemente en mi vida diaria no lo haría. Pues como cristiano, por el cariño que le tengo a las cofradías, por la gente que rodea a las cofradías, que también lo hemos hablado, pues por todo esto, estamos aquí, ¿no? Pero es la vida misma, al final es la vida misma. Lo que lo diferencia son estos sentimientos. Pero por lo demás, los ordenadores están en las hermandades y en las peñas del fútbol, en los dos sitios. Y hay un tesorero que controla el dinero en la hermandad y en la peña. ¿Qué nos diferencia? El sentimiento, ya está. La vocación que hemos hablado antes. Exactamente. De querer al Señor y a la Virgen. Así de fácil, no hay más. Pues Nico, no sé si hay por ahí alguna pregunta, si no sigo. Un segundo. ¿Se escucha, Fran? Sí, perfectamente. Vale. Ahora mismo hay 2 preguntas que han realizado a través del privado, aunque bueno, el chat general no... Una cosita que les digo a ustedes, que a mí me da igual que filtren ustedes las preguntas, que pueden hacer las preguntas que quieran, ¿eh? No, Sí, no, sí. Porque participen los que están viendo, que participen un poco también. Sí. Pero que quiero decir que no tengo ningún problema en contestar a ninguna pregunta. pues ahora mismo hay 2 preguntas. Si quieres, Fran, las hago ya o esperamos lo que tú quieras. Sí, venla haciendo si quieres. Lo que ustedes quieran. Yo estoy aquí encantado de estar con ustedes y deseando de que estéis a gusto igual que lo estoy yo.
Bien, pues mira, dos preguntas que nos hacen. La primera es, ¿qué finalidad tuvo la creación en su momento, hace muchos años, de aquella cuadrilla de profesionales que comenzaste, en este caso Martín, una vez en Jerez? No, no fue lo que hablábamos antes de si yo trabajé con Costal. No fue cuadrillas de profesionales, que a veces malentendemos cuando se hacen las cosas. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de cuadrillas Martín Gómez, es una asociación, pero no una asociación de costaleros. Es una asociación porque nosotros organizamos todos los años el encuentro de capataces y costaleros. Desgraciadamente, los organismos oficiales es muy complicado que te ayuden, ¿vale? Y le pedimos ayuda a una empresa importante y necesitaba que fuéramos una asociación. Y por eso se creó la asociación Cuadrillas Martín Gómez, no por otra cosa. Nosotros no tenemos una asociación de cargadores, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero hay gente que piensa que sí la tenemos. Esto es lo mismo. La necesidad de aprender, por mi parte primero, y por de aquellos costaleros que se sumaron a este proyecto, nos hizo hacer la cuadrilla que le llamaban en aquel entonces de los niños. Pero en ningún momento se planteó como una cuadrilla de profesionales, nunca. ¿Verdad? Perfecto. Nico, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué día personalmente le gustaría que la Hermandad de la Mortaja cambiase el día precisamente cuando tenga que salir del sábado de pasión? Que lo cambia el sábado de pasión. ¿Me ha entendido? Sí. Que no salga del sábado de pasión. Esta es mi idea. Vamos a ver, es que es muy difícil contestar esa pregunta. ¿Qué día encaja una cofradía con la cantidad de cofradías que hay en Jerez ya, ¿no? Y luego, ahora hablo a nivel de capataz, ¿no? Es una cuadrilla que calza 50 hombres. Ahora mismo está a 3 horas y media, 4 en la calle. Esto había que ampliarlo en torno a las 6 horas y media, más o menos. Yo creo que no funcionaría desde mi criterio. Yo creo que no funcionaría. Por tanto, a veces más vale quedarse uno donde está, esta es mi opinión, como digo, pero la hermandad es soberana y entenderá que, y entiendo también, obviamente entiendo que tenga los sueños y las ganas de llegar a la carrera oficial, digamos, en los días de Semana Santa, ¿no? Es lo que te puedo decir. Así. Muy bien. Nico, creo que Julio está con la mano levantada. Si quieres darle paso. Vale. Pues le damos paso a Julio. Un segundito. Que voy a conectarle el audio. Julio, yo creo que ya cuando quiera. Hola. Vale, hola. Buenas tardes, Martín. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Mi pregunta es la siguiente. ¿En quién se ve reflejado Martín Gómez Moreno? ¿Qué capataces también le han inspirado? ¿O en quién se fija ahora mismo en la actualidad? ¿Quién puede ser un pequeño referente o que vea ese capataz que diga, pues mira, esta pinceladita me gusta, esto me gusta, esto me gusta? Bueno, ¿En quién se refleja? Vamos a ver, yo he aprendido toda mi vida de todo el mundo, porque creo que hay que aprender hasta de lo malo, para no hacerlo, ¿no? Por tanto, he aprendido de todo el mundo. Yo, pues, al capataz que más cariño le he tenido y que bueno, empecé con él y como me gusta ser muy, muy honrado con los sentimientos y con las personas que me han dado muchísimo cariño, pues no tendremos nada que ver unos con el otro, pero Pepe Olmedo para mí fue un referente, ¿no? Porque no he visto a nadie tratar al costalero de mejor manera que él. Yo no he conseguido hacerlo aún todavía, ¿no? Pero de todas maneras mi referente se llama Martín Gómez Moreno. Porque, como le digo al costalero, uno tiene que ser mejor que uno mismo cada día, ¿no? Por tanto, mi única meta es ser mejor que yo mismo y mi referente soy yo. El resto, respeto el trabajo, veo, hay cosas que me gustan de un capataz y bueno, ¿por qué no decirlo? Pues la
la puedo coger, ¿no? Pero mi referente soy yo. Bueno, y en Jerez hoy, gracias a Dios, a día de hoy, gracias a Dios, hay capataces muy solventes, capataces que creo que tienen un futuro impresionante, ¿no? Y que trabajan de una manera increíble, ¿no? Afortunadamente. Yo disfruto. Muchas veces cuando hablamos del mundo de los costaleros, hablamos del mundo de los capataces, hay a veces ciertas rencillas que son bueno, increíbles y además no se pueden entender, ¿no? Porque si somos cofrades, lo que a uno le tiene que evitar son las cofradías. ¿No? Yo disfruto viendo trabajar compañeros míos bien. Yo disfruto viendo andar bien los pasos. A mí no me gusta ver que ningún paso vaya mal o se arrastre. A mí me gusta verlo andar bien. Esto conlleva también que aprendas, ¿no? de aquellos que tienen determinadas maneras, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo tengo ahora mismo 56 años. Cuando yo empecé al costalero se le hablaba de una manera muy distinta a la que se le habla hoy al costalero. Eso también me lo han enseñado a mí los nuevos capataces. Que me pongo las pilas, pues estoy caduco. Pero esto también le pasa a un médico que si no estudia, esto le pasa a un abogado que si no estudia se queda con los recursos atrás, ¿no? La vida, otra vez. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tu pregunta. Fran, de momento no hay nada más preguntas. Por si quieres seguir tú, esperamos a que la gente participe, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues siguiendo un poco para seguir conociendo a Martín como capataz, aquí en Valdepeña, que ya te hacemos una invitación para cuando esto pase, pues que vengas por aquí y hagamos una tertulia tranquilamente en nuestro lugar, en nuestro cuartel general. Estaré encantado. Porque nosotros sí tenemos una asociación de costaleros, como te conté, pues aquí, por desgracia, el costal pues cuesta mucho y a través de esta asociación pues empezamos a hacer cruces de mayo, meter a los niños y demás. Tú tienes la suerte de llevar a tu patrona como capataz. Aquí, por desgracia, no, y el corpus tampoco, y tú eres capataz del corpus. ¿Qué se siente al ir delante de la devoción del pueblo de Jerez, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Merced? Pues para mí es impresionante, ¿no? Porque fíjate tú, además, confluye algo importante. La cuadrilla de la patrona, te puedes sentir muy orgulloso, ¿no? Porque la cuadrilla de la patrona no es la cuadrilla de Martín Gómez, no hay una, digamos, una nómina de muchos costaleros míos, es una nómina de costaleros que vienen de todas partes, ¿no? Era algo que yo tenía muy claro cuando me ofrecieron el cargo de ser capataz de la patrona, era en la medida de las posibilidades, ¿no? De lo que calza el paso, pues intentar que la cuadrilla de la patrona fuera pues un resumen, ¿no? Digamos, ¿no? Un elenco de todos los costaleros en la medida de las posibilidades, como digo, de Jerez, ¿no? No debemos olvidar que la patrona es la primera devoción de la ciudad, ¿no? No solamente es un sentimiento grande poderlo hacer, ¿no? Sobre todo porque cuando las cosas vienen de determinada manera uno la valora también de una manera especial, sino porque estás delante de la primera devoción de la ciudad, en la que confluye todo el mundo. Por tanto, es una responsabilidad muy grande, infinita, y que llevo con muchísimo orgullo, obviamente, ¿no? Y con muchísima responsabilidad. Ser capataz del Santísimo, en este caso de una cofradía como la Sacramental de Santiago, la cofradía más antigua de Gloria de Jerez, pues también es una responsabilidad importante, no solamente porque pertenezcamos a esta cofradía con tantísimos años de antigüedad, sino porque es que inevitablemente el respeto, la entrega, todo hay que ponerlo porque estamos ante Dios. Y esto es algo que también se tiene que reflejar fuera, ¿no? Este sentimiento, esta concepción de las cosas también tienen que reflejarse fuera. Por tanto, es una responsabilidad, más que a veces que no es una alegría, ¿no? Que se cuente contigo en determinados martillos, ¿no? Y en martillos como estos tan importantes, pero sobre todo una responsabilidad grandísima, ¿no? Así es. La forma de trabajar que tienes con las cuadrillas, ¿cómo los igualas? ¿Llevas dos cuadrillas iguales, alta y baja?
Bueno, va en función también de qué cofradía, ¿no? Por ejemplo, la de la cena empezamos desde el mayor al último, terminamos con la última del palio, empezamos con la primera del Cristo y terminamos con la última del palio, ¿no? Normalmente llevamos cuadrilla alta y cuadrilla baja en los sitios donde se puede hacer, ¿no? Y bueno, igualamos, bueno, pues como el concepto del igualaje, ¿no? De mayor a menor y teniendo los conceptos claros, ¿no? No hay mucho más, no hay, digamos que no hay mucha diferencia, trabajamos como se trabaja, lo que ocurre es que bueno, miramos hacia un lado, vemos que trabajamos como se trabaja normalmente en el mundo del costalero, que no sea cargado por fuera, ¿no? Como en Málaga, ¿no? O como hemos hablado antes. Obviamente. Te quería preguntar, ¿fuiste capataz del Señor del Prendimiento, del barrio Lo fui, de Santiago? lo fui. Debería de ser un lujo a la vez que, por decirlo de alguna manera, un espectáculo, pasar por aquel barrio tan significativo de Jerez con sus gentes y demás. Cuéntanos algo que hayas vivido allí. Bueno, es impresionante. No, es algo inolvidable, ¿no? No sabía, uno no se da cuenta realmente de lo mediático que puede ser el Prendimiento hasta que no te ves en ese sitio, ¿no? Yo recuerdo que en la Igualada, en la calle de la Merced, que se hizo en la Basílica de la Patrona, porque la iglesia de Santiago estaba digamos que, en obra. Recuerdo que también se produjo el relevo de capataces de una forma muy especial, ¿no? Y bueno, la calle estaba cortada, ¿no? Por la gente, ¿no? Por los costaleros, los medios de comunicación. Y aquello me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero más me sorprendió el día de la salida, realmente, cómo la gente, y esto creo que es algo que debemos de tener muy claro, ¿no? Cómo la gente te considera casi un instrumento entre, en este caso, el Prendimiento y ellos, ¿no? Dios mío de mi vida, ¿no? Te toca como, es que tú eres el capataz del Prendimiento, ¿no? Ahí, en estos momentos, pero esto es muy difícil, claro, en estos momentos donde tienes que darte cuenta realmente de la importancia que tiene tu trabajo, donde tienes que dejar a un lado el ego, dejar a un lado el protagonismo, aunque la gente no lo crea, ¿eh? Y ser tú, ser verdad. Es que hay mucha gente que cree en esto, a lo mejor por una manera de mirar tú, o por una actitud tuya, ¿no? O solamente por tocarte el traje, ¿no? El Prendimiento me enseñó mucho esas cosas, ¿no? Esa devoción así talibánica, ¿no? Así podríamos decir, ¿no? Y la verdad, bueno, porque era una cuadrilla muy personal, imagino que sigue siendo, tiene una personalidad brutal, ¿no? Y había que saber entenderla, ¿no? Y creo que había que ser muy torero, ¿no? Para entenderla. Y como yo creo que un capataz tiene algo de torero, porque no olvidemos que cada paso es un toro, tiene una lidia. Sí. Cada paso tiene una lidia. Pues así me sentía yo delante del Prendimiento. Así es. Pues también cuéntanos cómo se vive en tu casa tanto el lunes santo como el viernes santo, el día de la soledad. Pues supongo que serán días especiales que seguramente tu familia pues... Son dos días muy distintos, ¿no? Porque el lunes santo viene desde el inicio de la Semana Santa. Por tradición, yo llevo el pisacorbata de Antonio Gallardo, que le regaló Antonio Moure hace muchísimos años, y cada año pues lo llevo yo. En ese día confluimos aquí, pues mi auxiliar Pepe, que es el padrino de mi hija, mi familia, mi sobrino y Antonio, y almorzamos juntos. Y bueno, echamos esos previos aquí juntos, ¿no? Es distinto porque bueno, terminamos de comer, ya entro un poco en mi ritual de vestirme y de dirigirme a la iglesia de San Marcos, y con la soledad distinto, ¿no? La soledad, vengo de la madrugada, vengo de la experiencia de llevar a la María Santísima de la Encarnación, que es otra experiencia inigualable, y me acuesto con la idea solo de despertarme pronto. Y me despierto muy pronto, casi descansas, ¿no? Porque los nervios, porque las ganas de estar cerca de la Virgen me lo impiden. Y bueno, como intento de que me pase el tiempo, hago cosas para que pase el tiempo muy rápido, para encontrarme con la soledad.
Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Terminar el Viernes Santo con el amor de tu vida. Es como terminar el ocaso de las cosas con la persona que más quieres, ¿no? Así me siento. Como he dicho al principio cuando te he presentado, son muchos los martillos que has tocado y que actualmente tocas. ¿Tienes algún sueño que te gustaría cumplir como capataz? Hombre, entiendo que a lo mejor es difícil decir tal paso porque ya hay otro capataz, pero siempre hay alguno que te llama la atención. ¿Te parece poco haber realizado mis sueños? Hombre, de estar delante de la soledad. Sería muy egoísta si deseara algo más. Las cosas vienen solas. No hace falta soñarlas ni nada, vienen solas. Lo que sueña a veces no llega. Por tanto, yo, mi único sueño es que Dios me indique la puerta de salida correctamente. Ese es mi único sueño. Eso es lo que me queda por hacer. Encontrar la puerta de salida con dignidad. Es lo difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil estar aquí hoy con tanta gente y no encontrar la puerta. Eso te lo complica mucho, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces yo le pido a Dios que me la dé, ¿no? Yo sé... es que es muy complicado, es muy complicado. Podríamos Te pasan decir cosas que... por la cabeza que no se puede compartir tanto tampoco. Hombre, claro. Yo soy transparente, pero intento de tener un poquito las mamparas que están muy de moda ahora. Así. Bueno, Nico, ¿hay por ahí alguna preguntilla o sigo? Hay una pregunta de Paco Pérez Sí. que nos dice: ¿qué te hace confiar en una persona u otra para conformar tu equipo? Si se refiere a mi equipo mi equipo de ayudantes y demás, de auxiliares, como todo en la vida, a veces te sale bien y otras mal. Me dejo llevar por mi intuición, ¿no? Obviamente hay una relación previa, ¿no? Con las personas en las que tú confías, ¿no? Y si, bueno, si le ves cualidades para tus exigencias, está con él, no hay otra historia, ¿no? Yo creo que en lo que nos podemos fijar un poco es eso, en que cubra el expediente, tenga cualidades, por decirlo de alguna manera, y en segundo lugar, en que tu intuición te diga que va a funcionar. Es lo mismo a veces que cuando iguala a un hombre, ¿no? Que no conoces de nada. Intuyo que puede ser un costalero. Cuando no lo conoces de nada, hay otros que lo igualan porque han trabajado contigo en otro sitio y saben de qué te cojea, pero luego te fijas en el costalero a lo mejor hasta por su manera. Una vez recuerdo que hablando con un torero famoso, le dije que se nota que es torero hasta en los andares, ¿no? Y es algo que se dice mucho, ¿no? Los andares se ve la gente que es torero. Pues a veces el costalero se tiene que notar también hasta en los andares y en la forma de ser y en la forma de hacer las cosas. Y a veces uno eso lo ve y pues está equivocado y es pues al erróneo, ¿eh? Porque esto es como el fallo del jurado, ¿no? Te puedes equivocar. Muy bien. No, de momento no hay más De preguntas. momento no hay nada. Vale. Pues ya pues vamos a ir llegando casi al fin, porque como te he dicho, va a ser una hora y algo, pero bueno, que si estás a gusto seguimos el rato que haga falta. En la actualidad, a raíz de la pregunta que acabamos de contestar, hemos visto en los últimos años, sobre todo en Sevilla, en Jerez conozco menos, pero que sí es verdad que ha habido Mal capataz. hecho. Mal hecho. Te digo que mal hecho, tenía que conocer más Jerez. Conozco todo lo que puedo, es más, costaleros de aquí de Valdepeñas salen allí. Hay Pues gente de aquí de Valdepeñas. Sevilla, que a mí me encanta, dicho esto, que a mí me encanta. Si conoces más Sevilla es porque he ido más veces. Sí, eso sí es verdad. Vale. Pero que hay costaleros de Valdepeñas que salen en Jerez, ¿eh? Desde aquí van a Jerez a sacar paso. Hombre. A la pregunta que ha hecho Paco, me quería referir, como en Sevilla hemos vivido en estos últimos tiempos tantos movimientos de martillo y muchos de ellos han sido, pues todos sabemos cuáles. Si has sentido alguna vez la traición de alguien de tu confianza que haya intentado apuñalarte. Sí. Sí. Lo has vivido en tu carne. Al día siguiente ya no había nada.
Solamente hubo miércoles santo, ya no hubo más nada. Vale. Esto es lo que hablábamos antes. Yo creo que esto es lo peor de las cofradías, que lo mejor son las personas y a la vez también son lo peor. Yo creo que el fundamento es que está muy es que de verdad hablar claramente a veces no es bueno, ¿no? El fundamento de las cosas está en ser de verdad, en ser honrado, en ser leal a las cosas, ¿no? Y eso también, además de tu trabajo, te hace perdurar en el tiempo y que te respeten. Jamás en mi vida he dado un codazo para coger un paso. Jamás en mi vida. Y que abran los micrófonos y hable el que quiera. Jamás en mi vida. En mi vida. Eso no lo puede decir nadie. Pero eso forma parte de las personas. Y también forma parte de las personas la maldad y las malas artes. También forma parte del ser humano. Tenemos que haber de todo, ¿no? Sí. Debe de haber de todo, ¿no? Por tanto, como yo esto no lo considero así, yo tengo otra filosofía. Después de que me engañaran, ¿qué hago? ¿Dejo de confiar en mi equipo? ¿Dejo de tener amigos? No, ¿verdad? No puedo, ¿no? Tengo que seguir creyendo en esto. Sigo creyendo en esto. Sigo creyendo en esto y, bueno, y no importa las de veces que me caiga, ¿no? Y me dé de bruces en la cara con otra realidad. No tiene nada que ver y a veces es verdad que, bueno, pues que uno pues tenga sentimientos encontrados, ¿no? A la hora de seguir para adelante, ¿no? Pero yo sigo diciendo que le debo tanto a las cofradías que no importa que suframos un poquito, ¿eh? Si es el pago que hay que tener. Yo le debo mucho, le debo todo lo que soy, como capataz, lo que soy. ¿Sabes las sensaciones que son las que experimenta un capataz? ¿Sabes cuando le ve la cara a un costalero salir del paso feliz? ¿Sabes cuando ve a una persona llorando porque hemos hecho algo determinado, porque ha visto a su Cristo? Eso solamente lo puedo ver yo. Te entiendo. ¿Sabes lo que es llevar al Señor caído al tanatorio? Y ver a la gente cómo se le clava la mirada en el Señor caído. Y sabe que cuando vuelva el Señor ya Él no va a estar ahí, sino que estará junto al Señor. ¿Sabe lo importante que es darte cuenta de eso? Si hay alguien que no se da cuenta, no será buen capataz. Y yo no soy buen capataz. Tengo otros muchos defectos. A veces pienso que no soy digno ni de estar delante de los pasos. Pero ya eso es una cuestión personal. Y peleo todos los días por ser mejor y por estar mejor. Así. Es la única forma de superarse a uno mismo, ¿no? Nada más. Bueno, cuéntanos un poquito también sobre el encuentro de costaleros que lleva realizando desde hace unos años y que cada año le das un nombre, le pones un lema, si más no creo. Sí. Que lo celebras en octubre y bueno, alguna vez hemos tenido intención de ir para allá, pero es que nosotros en octubre también celebramos aquí un ciclo de conferencias celebrando la patrona de capataz y costalero, pues aprovechamos y también lo hacemos. A ver si un año no coincide y podemos echar un rato por Jerez, ¿no? ¿Cómo surge aquella idea? Bueno, pues como todo en mi vida surge como una necesidad de aprender, ¿no? Recuerdo que el primer encuentro que lo hicimos con la idea de quedarnos en nuestro entorno, de nuestras cuadrillas y nuestra historia. Mi intención era que sepamos, creo que la entrevista se está basando en esto, ¿no? En que nos digan la gente, que ven la gente, cómo nos ve la gente, cómo somos la gente de abajo, cómo somos la gente que pertenecemos al mundo de abajo. Dime cómo somos. Y aquello, pues la verdad es que me sorprendió mucho a la hora de hacerlo y de la respuesta de la gente. Y me vi comprometido en hacer una segunda edición, una tercera, en reinventarnos, como siempre, y buscando un lema que tenga el hilo conductor en todo el encuentro y que nos lleve a, en definitiva, unas conclusiones que nos aporten en nuestra vida como personas. Que vuelvo a decir que no puede haber un tío que sea un marrajo y ser buen costalero. Yo creo que no puede ser. El buen costalero tiene que ser buena persona. Entonces, intentamos desde la parcela que tenemos, desde las posibilidades que tenemos, pues hacerle ver al costalero pues este tipo de cosas, ¿no? Con los lemas, con el hilo conductor que se trata en el encuentro, ¿no? Cada año es más difícil, hemos traído, bueno, por decirlo de alguna manera, hemos traído, bueno, prácticamente a lo más granado, ¿no? En el mundo de abajo, ¿no?
Y bueno, y el año pasado, por ejemplo, pues tuve experiencias muy cercanas de gente que me parecían absolutamente héroes. Había otros, los que no quieren escuchar, los que no quieren ver, que creían que yo hablaba del héroe del costalero. Yo creo que el costalero no es ningún héroe, ¿no? El costalero va en un sitio donde le encanta ir y donde realmente sufre si no va. Por tanto, no estamos haciendo nada especial, pero en la vida hay gente que verdaderamente son costaleros de la vida y que son un magnífico ejemplo para los costaleros, ¿no? A mí me parecía que tratar este tema era apasionante, ¿no? Y, bueno, y el año pasado pues tuvimos la suerte de contar, no sé, con el hermano mayor de la Macarena, que era algo impensable ver como 80, 90 personas, 100 personas, costaleros, a los que a veces critican de no querer formación, escucharlo sin abrir la boca. Y dio prácticamente una clase de formación cristiana, en definitiva, ¿no? Yo creo que a veces, como, y vuelvo a retomar lo que hablamos antes, a veces que las cofradías deben de saber adaptarse a los tiempos, saber comunicar, saber enganchar a la gente, ¿no? Y un poco, bueno, pues eso es lo que intentamos hacer con el encuentro costalero, ¿no? No hay otra pretensión, ¿no? Pues tiene muchísimo trabajo por medio. Lo sabemos más o menos cómo va el tema. Bueno, pues ya para ir terminando, Martín, te voy a hacer unas preguntas rápidas, ¿vale? Y bueno, pues responde lo que te venga en el momento y ya está. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Que me recordara por Martín Gómez, con una sonrisa. Muy bien. ¿Un Cristo? Un Cristo de la cena. ¿Una Virgen? Soledad. Está claro, ¿no? Evidente. ¿Una cuadrilla que te guste de las que no son de las tuyas? Me gusta mucho Eduardo Viesma mandando y su cuadrilla, me encanta. Aparte que a ver, tengo que matizar esto también, ¿eh? Yo a los amigos con razón y sin ella, en este caso con razón. Me parece un magnífico capataz, una magnífica persona y soy un enamorado de su forma de trabajo. De fuera de Jerez, no sé si conoces algo de otras Semanas Santas o hayas visto tanto de, bueno, obviamente de Sevilla seguro. ¿Qué hermandad te llama la atención de fuera de Jerez? Hombre, me gusta mucho, bueno, es que hablamos de gente que tienen una experiencia bueno, y lo que han hecho está ahí, ¿no? Pero hablar de los Villanueva, hablar de Antonio Santiago y hablar de muchos otros que a lo mejor no... les recuerdo cuando coincidimos en el Congreso de Marchena, que se le dio el homenaje a los Arizas. Sí. A mí me parece que, bueno, pues que los hijos, que es algo muy difícil, recoger el testigo de la categoría y de la experiencia del padre y mantenerlo a día de hoy y tenerlo a un nivel alto, yo creo que eso es para aplaudirlo, ¿no? Y para tenerlo en cuenta. Pues son referentes, ¿no? Que uno tiene. Sí. Y además que los O Arizas gente lo llevan a gala. Estuvieron aquí en octubre, lo estuvimos aquí en Valdepeñas y ellos son la quinta generación ya por la que van y son Arizas y no hay más. Y es como debe de ser, defendiendo lo suyo. Totalmente. Un día de la Semana Santa, ahí yo creo que lo he puesto difícil. Un día, la Semana Santa. La Semana Santa. Entera. Es que yo empiezo el sábado de pasión a las 9 de la noche y termino el Viernes Santo por la noche. Entonces esto para mí es un día. Y para terminar, un deseo para el 2021. Deseo que esto pase pronto y que pase con las menores de las consecuencias, ¿no? Y que bueno, pues que la gente que lo está pasando mal hoy, que recupere pronto la normalidad, ¿no? Y que esto no nos castigue más de la cuenta. Simplemente eso. Fíjate, o fijaros todos, ¿no? Si se queda en un segundo lugar las cofradías, los pasos, los costaleros. Está cayendo un chaparrón muy gordo. Deseo que pare de llover. Nos ha hecho darnos cuenta de que no somos imprescindibles ni tan importantes, que hay cosas más importantes por encima. Esto al final de todo se salga algo bueno positivo. Ojalá. Pues, Nico, no sé si hay por ahí alguna pregunta. Sí, hay preguntas y también te manda un saludo de parte del Bota, que también te da las gracias porque Por aquí, sí, hombre, buen tío. comenta que siempre lo has tratado de manera fenomenal, muy bien y te da las gracias por ello. Me alegro que lo diga.
Vale, y bueno, una pregunta que nos hace Custodio. Nos dice así, haciendo una comparativa en tu trayectoria en los mandos, ¿qué falta el costalero de hoy que antes tenían o qué no echas en falta del costalero de hoy? ¿Qué crees que debe mejorar la gente de abajo en estos tiempos con respecto a los costaleros de antes? Es que contestar a este tipo de preguntas es faltarle respeto a las dos partes, ¿vale? Y intentar de quedar bien con todo el mundo es malo. Por tanto, ¿qué le falta al costalero de hoy? No sé, el costalero de hoy tiene muchísimas virtudes porque son gente preparada, son gente que tienen muchas ganas de estar debajo de los pasos, son gente que viene con el oficio de aprendido, pero son gente que sabe demasiado. El costalero de antes a favor tenía que no sabía tanto. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Que no sabía tanto de costalero, entonces era más obediente, era más normal, era más básico y se entregaba sin mirar nada fuera. O a lo mejor podríamos decir que antes sobraba a la gente talibanismo y hoy le sobra o le falta a la gente ser más de verdad, ¿no? O ser más honesto, ¿no? Pero ya te digo, a mí es que no me gusta hablar de esto porque sería como hablar mal y bien de los costaleros de antes y de hoy. Yo creo que lo que tenemos que agradecerle a todo el mundo ser costalero. Esto es lo primero. Y decirle a cada uno que se empeñe en hacer las cosas como Dios manda. Y de ser respetuoso, de ser obediente, de ser disciplinado, ¿no? Y de entregarse por entero, de saber, el Evangelio está debajo de las trabajaderas. ¿Eh? Cuando tú ayudas al lado sin mirar nada, sin poder, pero compadre, espera que voy yo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que llevamos a la calle. ¿Eh? El que nos encontramos todos los días cuando vas a la escalera. ¿Vale? Entonces, por tanto, ¿quién soy yo para decirle a la gente lo que le falta, lo que le sobra? Y a mí que me falta y me sobra. ¿Me lo pueden ustedes decir entonces? Me parece gravísimo decir algo que pueda molestarle a alguien. Pues ahora si quieres damos paso a Paco. Bueno, no sé cómo vamos de horario y tal. Sí, pero bueno, es la última cuestión que tengo, que la va a formular Paco, que lo estoy buscando. Disculpad un segundo, que le vamos a dar paso. Si lo veo por aquí. Vale, aquí. Paco, ¿nos oyes? Paco. Ahora, ¿no es verdad? Sí, ahora. Vale. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la pregunta se la hago porque me considero bastante seguidor de la Hermandad de la Cena, especialmente del Palio. ¿Qué le hizo creer en la cuadrilla del Palio para que tan poco tiempo haya cambiado como de la noche a la mañana? Creer en mí. Me refiero en que hubiera años atrás en los que se veían cierto tipo de levantadas y demás y de un día Creer en para mí. otro ver lo que se ve. La respuesta es creer en mí. Si crees en ti, estás creyendo en la gente. La gente sabe que todo puede ser, que todo sí. Entonces, lo primero que tengo que creer son en mis posibilidades, en eso creí. Creí en mí. Y vuelvo a repetir, a veces esto no se suele entender, no estoy diciendo que yo sea Dios, no. Creer en mí es básico, nada más. Como tú puedes creer en ti a la hora de decidir hacer algo, ¿no? A partir de ahí, lo único que transmite es positividad. A partir de ahí, lo que transmite es que la gente crea en un proyecto. Y yo creía en la gente que había ahí. Y creía que yo estaba capacitado para hacerlo. Y, amigo mío, después de 2 años, pues la verdad es que los resultados están ahí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco, disculpad que tenía el micrófono desactivado. La última pregunta que nos hace Custodio, que se me ha pasado formularla, ¿qué momento vivido te gustaría revivir que quizás ahora no se repite? No se puede repetir porque ya no estás conmigo. La salida del Lunes Santo de la cena y ver a mi abuela y a mi hermana en la puerta viéndome salir. Eso es recuperable. De acuerdo, pues yo por mi parte, Fran, no tengo más preguntas. Vale. Nada. Pues yo, por mi parte, Martín, ya te he hecho las preguntas rápidas. Si quieres añadir algo, estás en tu casa, aunque estemos, por desgracia, así confinados y tengamos que hacer las tertulias online. Si quieres despedirte diciendo algo, yo darte las gracias. Como te he dicho antes, desde la Asociación de Costaleros Madre Dios del Rosario, pues invitarte en cuanto esto pase a que vengas aquí a Valdepeñas, conozcas nuestra tierra, nuestra comida, nuestro vino de Valdepeñas sobre todo. Estaré encantado de. Y nuestra forma de entender la costalería. Ya está, por mi parte nada más. Solamente hay un idioma en el mundo de abajo que es el costalero. No hay más forma de entenderlo. Yo creo que esto es algo que debería de haber quedado claro hoy. Solamente hay una forma de entender lo que es ser costalero. Da igual las formas, da igual las maneras. Ser costalero, sentir lo que hace, ser de verdad, ser obediente, ser disciplinado, entregarte por entero, sin mirar nada. A partir de ahí, lo que te ponga en el cuello, lo que te ponga en la cabeza, lo que te ponga en el brazo, eso da igual. Eso es lo de menos, creo, ¿eh? De verdad, porque sin la base no hay nada. Pues que seamos eso, que tengamos una base importante. ¿Eh? Y nada más, agradeceros a todos el hecho de aguantarme este ratazo, ¿eh? Que yo me pongo muy pesado. Y nada, encantado de estar por aquí y bueno, de conoceros a todos ustedes que lo tenían el gusto de conocer. Yo creo que hemos estado 1 hora y casi media a gusto. Hemos conocido a Martín Gómez más en profundidad y bueno, pues lo dicho, que esperemos que esto pase pronto y pues podamos conocernos personalmente, aunque ya nos conocimos en su día en Marchena, pero Sí. vernos por esta tierra o por Jerez en el próximo Cuando curso. tú quieras también tienes aquí tu casa. De capataces. Estamos en contacto y ya está. Y que todo vaya bien. Pues muchísimas gracias a todos. A ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.